Shalom Ubrajot, paz y bendiciones. Mi nombre es Francisco Araque de la comunidad israelita Yeshua Metzudah en Panamá. Ante todo, reciban un cordial saludo, muchas bendiciones para ustedes. Que nuestro Padre Celestial Yahweh Sebaot, Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, Elohim de nuestro Mesías Yahoshua, les bendiga enormemente a través de los méritos y el nombre de su majestad Yahoshua. Reciban muchas bendiciones. El tema de hoy, más que un tema, más que un título, se llama una pregunta. ¿Los muertos están muertos? Como subtítulo sería ¿los muertos lo están verdaderamente? Un tema proporcionado también en gran parte por un varón conocido como Elder Boyd Wills. Me gustó mucho este tema y quiero compartirlo de esta manera. También siguiendo la serie de temas que ya hemos estado estudiando acerca de lo que es la nefesh o el alma, de lo que es la ruach, el espíritu, de lo que es la muerte, mawet, y ya vamos a continuar con este tema acerca de los muertos están muertos, todo transmitiendo la serie de temas del destino del hombre, su naturaleza. Más adelante vamos a estar estudiando el tema acerca de lo que es el infierno, luego estaremos estudiando acerca de lo que es el cielo, estaremos estudiando acerca de quién es el Satán o qué es el Satán, de quiénes son los demonios, y en fin, todos estos temas para más o menos tener un contexto e ir disipando las ideas y conceptos que lamentablemente se han añadido, filtrado o infiltrado en la religión tradicional y que lamentablemente han cambiado el concepto bíblico acerca de la muerte, el concepto bíblico acerca de lo que se conoce como el más allá y cuál es el plan que tiene nuestro Padre para las personas, cómo es el castigo incluso que nuestro Padre ofrece a través de su palabra, a través de su Torah, para los vivos, los que cometen fechorías, porque nunca en las escrituras nosotros encontramos un pasaje en la cual nuestro Padre condena a los muertos. No, Él condena a los vivos, y ahí hay que entender mucho el contexto. Por eso les sugiero que comencemos estudiando desde el primer tema de esta serie, que es el alma, después sigue el espíritu, después sigue lo que es la muerte, y después vendría este otro tema, el cuarto tema, los muertos están muertos, o en forma de pregunta, los muertos están muertos. Y mayormente este tema está basado en el pensamiento, tratando de adecuar nuestra forma de interpretar y de entender acerca de cuál era el pensamiento de los discípulos. En este caso, cuál era el pensamiento de uno de los discípulos más famosos, de uno de los talmidín más famosos de nuestro Mesías, Shaliach Shaul, o el apóstol Paulus, como se le conoce en griego. Y sobre todo vamos a estar basándonos en Filipenses 1, 21 al 23. Entonces lo leo, comenzamos leyendo y dice: pues para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, escuchemos esta palabra, de partir y estar con el Mesías, pues eso es mucho mejor. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las autoridades hebreas en Jerusalén arrestaron al Shaliach Shaul, a Pablo, debido a que predicaba que Yahoshua era el Mesías. A causa de las circunstancias, él fue forzado a apelar al César. En la carta a los filipenses fue escrita cerca del año 64 de la era común, mientras estaba prisionero en Roma. Vamos a leer Filipenses 1:7, por acá ya lo tengo acá a la mano, y dice: me es justo sentir esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón, tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación de la buena noticia. Son todos ustedes participantes conmigo del favor. Esto es la versión israelita nazarena. Luego del capítulo 12, del verso 2 de Timoteo 1, 16 al 17. Vamos a leer nuevamente por acá. Déjenme buscarlo acá en mi Biblia. 2 de Timoteo 1, 16 al 17. Que Yahweh le conceda misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas. Más bien, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente hasta hallarme. Ahora, en su primer intento frente a César en el año 66 de la era común, nadie estaba con Shaul, con Pablo, lo habían abandonado. Mientras escribía la carta a los filipenses, Shaul y Pablo se debatía entre sí
primero, si ganaría su libertad, o segundo, si sería ejecutado. En ambos casos, él pertenecía a Yahoshua, nuestro maestro. Si vivía, lo haría para el Mesías. Si era ejecutado, moriría como un mártir para el Mesías. Habría una ganancia para él de ser así. Y eso lo leímos en el verso 21, porque él dice, pues para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Qué tremenda fe y convicción tenían estos discípulos. Rogamos a nuestro Padre que ese mismo pensamiento, ese mismo sentir y esa misma determinación de estos grandes hombres de seguir a nuestro Mesías, incluso viendo la muerte como una ganancia, viendo la tortura como un beneficio para poder estar cerca del Mesías, de verdad hay que tener un pensamiento y una determinación y una emuná bastante grande. Así que roguemos a nuestro Padre que eso sea transmitido a nuestro ser y que realmente podamos ver lo que ellos vieron, sentir lo que ellos sintieron, de manera de llegar a esa profundidad del entendimiento que nos ayude o anhelemos desechar todo por seguir a nuestro Mesías. Entonces seguimos con la enseñanza y dice la escritura, como leímos en Filipenses 1, 21 al 23, que para Shaul tenía dos opciones: vivir, que para él vivir y morir. En la segunda opción, ambas, vivir y morir, eran ganancia, porque todo lo haría para el Mesías. Entonces, como lo dijimos, ¿qué ganancia esperaba Shaul? La entrada, y ahí nos preguntamos, la ganancia que Shaul tendría sería la entrada inmediata a la presencia de Yahoshua en el cielo como la mayoría de la gente cree. No, la ganancia era una mejor resurrección, y eso lo vamos a ver en Hebreos 11:35. Vamos a leer Hebreos 11:35 para que podamos entender que la ganancia de nuestro hermano Shaul, o la ganancia que Shaul veía en la muerte, no era automáticamente ir directamente al cielo a estar con el Mesías como la gente cree, sino que la ganancia era una mejor resurrección. Entonces, o una resurrección para bien, como decimos nosotros. Hebreos 11:35 y dice: mujeres recibieron por su resurrección a sus muertos, a unos los torturaron sin esperar que los rescataran para obtener una resurrección mejor. Esto estaba claro en sus continuos comentarios a los filipenses. En Filipenses 3:8 al 14 dice: y aún más, yo estimo como pérdida de todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer al Mesías Yahoshua, mi maestro, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar al Mesías, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la Torá, sino la que es por la fe en el Mesías, la justicia que procede de Elohim sobre la base de la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por el Mesías Yahoshua. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Elohim en el Mesías Yahoshua. Estos pasajes demuestran la convicción, pero también demuestran un entendimiento básico, profundo para muchos, pero básico de las escrituras, que obviamente tenía Shaul por el contexto en el cual él nos transmite. ¿Por qué? Muchas personas, sobre todo las religiones tradicionales, utilizan estos versos para incluso decir que Shaul tenía como basura la Torá, tenía como basura el entendimiento que él había obtenido acerca de lo que era la bendita palabra de nuestro Padre, la ley, los mandamientos, y lamentablemente carece de mucho contexto, o carecen de mucho contexto para interpretar correctamente estos versos. Una cosa es guardar la Torá y otra cosa es cómo nos justificamos nosotros delante del Padre. La justificación delante de nuestro Padre no es por guardar los mandamientos, es por la fe, y no nos justificamos a nosotros mismos, sino que nuestro Mesías nos declara justos delante del Padre, nos declara como si no hubiésemos pecado. ¿Sí? Nosotros no tenemos esa facultad, y aún la Torá no declara justo en tal caso al transgresor. La Torá condena al transgresor. La Torá, por eso es muy importante que se entienda
que nosotros no somos salvos por guardar la ley. Nosotros somos salvos por creer en el medio de salvación que proveyó nuestro Padre, no por un mandamiento, sino por un favor inmerecido, que es lo que comúnmente se conoce como la gracia. Pero esa gracia nos capacita ahora ¿para qué? Para guardar los mandamientos, no para violarlos. Es muy contradictorio el mensaje que lamentablemente enseña la iglesia o enseña la religión tradicional, de manera que incluso, ¿cómo decirlo? El mensaje no es congruente, todo lo contrario, se contradice a sí misma y lamentablemente están enseñando confusión y enseñando rebeldía y desobediencia. Shaul no tenía lo que él tenía como basura, o cómo decirlo, lo que él consideraba basura es en comparación a que, en tal caso, lo que es el practicar ciertas leyes, ciertos mandamientos, eso es algo muy ínfimo, muy pequeño en comparación, es muy importante dar a entender, en comparación a la justificación que nos ofrece el Mesías delante de nuestro Padre. Pero eso no significa que si tenemos que escoger, allí es donde está la situación, pero eso no significa que tenemos que violar los mandamientos, porque podemos hacerlo, y esa es la obediencia, y ese es el demostrarle amor a nuestro Padre, como lo dice la Escritura, que nosotros demostramos que amamos a nuestro Padre cuando guardamos los mandamientos. Entonces, allí es cuando dice Shaul, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado, ¿por qué? Por pecado. Y automáticamente, si está en ese tipo de estado de rebeldía, lamentablemente va a condenación. Es muy importante entender los contextos y no sacar de contexto estos versos para argumentar cosas que no lo tiene la Escritura. Entonces, aquí vemos entonces que la esperanza de Shaul Pablo no era su entrada inmediata al cielo después de su muerte. En un lugar, ya va, aquí estamos en el verso, en minuto 12. Entonces, según estos pasajes de Filipenses 3, del 8 al 14, vemos pues que la esperanza de Shaul, de Pablo, no era su entrada inmediata al cielo después de su muerte. En lugar de eso, su esperanza era la resurrección de la muerte, liberado de la tumba, liberado de la corrupción y de la muerte. En su carta a los romanos, Shaul, Pablo, vuelve a hablar de la esperanza como un evento futuro. En Romanos 8, 18 al 25, Pablo, Shaul, anuncia que esperamos la redención de nuestros cuerpos. ¿Cuándo ocurre esto? Nuestra esperanza es la resurrección. Vamos a leer primeramente Romanos 8, 18 al 25. Romanos 8, 18 al 25, la carta a los 8, 18 al 25, lo leo rápidamente por acá. Y dice la Escritura: yo estimo que los sufrimientos que pasamos al presente no se pueden comparar con la gloria que pronto se va a revelar en nosotros, pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifiesten los hijos de Elohim, porque la creación quedó sometida al fracaso, no por su propia voluntad, sino por la de que la sometió. Y la creación misma está en espera de que la liberten de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Elohim. Porque sabemos que toda la creación gime unida, y unida sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también nosotros, que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente, esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque nos hemos salvado solo en esperanza. Si algo esperado se viera, no sería esperanza. ¿Quién sigue esperando lo que ya se ve? Pero si esperamos algo que no vemos, con perseverancia lo aguardamos. En 1 Corintios 15, 42 al 56, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden leer allí rápidamente. Habla de la esperanza, es la resurrección de los justos. También pueden leer Hechos 24:15, 11:35, que ya lo leímos, y Revelaciones 20, 4 al 6. Pero ahora, de regreso a Filipenses 1:23, nuestras versiones al español implican que si Shaul abandonaba esta vida al ser ejecutado, sería trasladado inmediatamente a la presencia de Yahoshua, nuestro Mesías, quien está en el cielo. Como se mencionó anteriormente, Shaul Pablo no esperaba esto. De ser ejecutado, esperaba descansar en la tumba
¿verdad? Y esperar la resurrección. Shaul Pablo mismo escribió que la resurrección ocurre al regreso del Mesías y solo entonces los santos, los Kadoshim, estarán con él. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Dice la escritura: pues el maestro mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta, el shofar de Elohim, y los muertos en el Mesías se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Maestro en el aire, y así estaremos con el Maestro siempre. ¿Esto qué quiso decir Shaul Pablo en Filipenses 1:23? La clave para entender esta palabra, o la palabra que aparece en el texto traducida como partir, ha sido muy confusa por los traductores, porque si nosotros leemos, nuevamente voy a recitarlo por acá, Filipenses 1:23, que dice, en las versiones tradicionales bíblicas, dice: pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con el Mesías, pues eso es mucho mejor. Entonces allí los traductores traducen como que el deseo de Shaul era morir para partir y estar con el Mesías. Vamos a analizar esa palabrita partir para ver si realmente concuerda con el mensaje de que los discípulos de nuestro Mesías, en especial Shaul Pablo, tenían la idea, el entendimiento, el concepto bíblico de que la única forma de estar con el Mesías nuevamente era cuando Él volviera en la segunda venida de nuestro Mesías Yahoshua, cuando Él venga. Nunca que al momento del morir ellos iban a ir directamente al cielo al estar allá con nuestro Mesías. Eso no era el entendimiento de Shaul y de los demás discípulos. Pero vemos como en Filipenses 1:23 esta palabrita partir sugiere que ese era el deseo de Shaul, o que ese era el entendimiento. Pero vamos a ver qué es lo que dice o cuál es el trasfondo de esta palabra para ver si esto encaja con este pensamiento o con este entendimiento que estamos tratando de transmitir en esta enseñanza. La palabra griega allí es analuo. Esta palabra aparece en los escritos nazarenos solo una vez, y esa vez es traducida como regreso. Escuchemos esto: esta palabra solamente aparece una vez más en las escrituras y no se traduce como partir como lo han hecho en el pasaje de Filipenses 1:23, sino que aparece como regreso. Vamos a leer Lucas 12, 35 al 37. Dice, pero vamos a leerlo acá directamente en las escrituras. Me dan un momento, por favor. Lucas, ya lo tengo por aquí, 12, 35 al 37, ¿verdad? Entonces aquí vamos por el capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, 35 al 37. Dice: tengan su cintura ceñida y sus lámparas encendidas, y sean como los siervos que esperan que su amo vuelva de las bodas, para abrirle enseguida cuando llegue y llame. Felices aquellos siervos, ¿verdad?, a quienes el amo los encuentre velando cuando llegue. En verdad les digo que él mismo se ceñirá y los hará sentarse a la mesa y se pondrán a servirles. Entonces, aquí se traduce, o aquí el traductor lo colocó como volver, de sinónimo de regresar. Entonces, acá en Lucas 12:36, y dice: y sé semejante a hombres que esperan a su amo que regrese de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Se observa claramente en el contexto que la palabra analuo en este verso está relacionada con el regreso del Mesías y nunca con su partida. Esta evidencia que aparece en este verso nos da un antecedente para decir que la palabra analuo ha sido muy mal traducida en el verso de Filipenses 1:23. Es decir, que esta palabra indica que analuo no debe ser traducida como partida, sino como regreso. Entonces, primero, si Shaul Pablo realmente habló de partir, la palabra griega sería anahorreo. Esta palabra es traducida partir 8 veces de acuerdo a la concordancia de John. Sin embargo, como hemos visto en Filipenses 1:23, se tradujo analuo, cuyo significado es regreso. Entonces, hay dos palabras en los manuscritos griegos de Filipenses 1:23 que no fueron traducidas y escritas en las traducciones españolas.
la mayoría de ellas obviamente. Estas palabras son para él. ¿Por qué fueron omitidas? Posiblemente para conformarlo a una idea doctrinal preconcebida. Cuando traemos estas dos palabras hacia las versiones en español, el mensaje correcto de Filipenses 1:23 sería como a continuación voy a leer acá. Dice: pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo por el regreso y de regresar y estar con el Mesías, pues eso es mucho mejor. Parafraseándolo, ¿qué está diciendo Shaul? Que el deseo de Shaul era el ver el regreso de nuestro Mesías para poder estar con él. Y aún vamos a redundar en las dos palabras, que el deseo, lo voy a leer nuevamente, dice: pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo deseo por el regreso. ¿A qué se está refiriendo Shaul allí? Teniendo el deseo de yo regresar en el cuerpo, de resucitar y ver que el regreso de nuestro Mesías y estar con él, pues eso es mucho mejor. Nunca Shaul esperaba ir a ¿dónde? O a partir de su muerte. En el momento de su muerte, el deseo de Shaul no era salir directamente al cielo. No, Shaul esperaba que al momento de él morir, él tenía nuevamente el deseo de volver a resucitar, de volver o de regresar a la resurrección, a través de la resurrección, de regresar a la vida y ver el regreso de nuestro Mesías y estar nuevamente con él. Por favor, notemos que no he agregado estas dos palabras, por él, ¿sí? Las palabras que comenté hace un momento, ya que el texto griego contiene estas palabras, pero las traducciones al español las omiten. Esto puede pasar con toda sinceridad, como la mayoría de los estudiantes de la Biblia creen que el alma del hombre justo irá al cielo después de su muerte, pues lamentablemente se cree de esta manera y obvian lo que estas dos palabritas pueden, o el contexto y el significado que estas dos palabritas pueden agregar a este verso de Filipenses 1:23. Pues es muy distinto decir que nuestro hermano Shaul, como lo dice el verso 23, dice que por ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con el Mesías, pues eso es mucho mejor. Es muy distinto decir eso a decir que pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo por el regresar o por el regreso y ver el regresar de nuestro Mesías, pues eso es mucho mejor. Es muy distinto decir que Shaul esperaba partir a que él esperaba por el regreso. Es muy distinto decir eso. Es más, es todo lo contrario. De partir y regresar son antónimos. Es todo lo contrario a lo que Shaul Pablo estaba tratando de decir. Entonces, lamentablemente, esto sucede porque por la influencia de los traductores. Los traductores simple y llanamente añaden o entienden esta forma de pensar e incluso a muchos teólogos, maestros, se les hace o se les dificulta nuevamente resetear su información o ese entendimiento en estos versos porque ya están adoctrinados. Ya tienen una doctrina encajada en su manera de pensar y es difícil eliminar esa doctrina. Ya están adoctrinados de manera que independientemente que vean las evidencias, siguen pensando de la misma manera y siguen interpretando de la misma manera, de manera que perpetúan los errores a los cuales ha llevado a tanta confusión y han dado una muy mala enseñanza a los creyentes en el Mesías. Entonces, en Filipenses 1:23, Shaul, nuestro hermano Pablo, habla de tres cosas. En el verso 21, Shaul dice que él podría o entiende que él podría ser ejecutado. Igualmente en el verso 21, Shaul también piensa que puede ser libre. Tenía esas dos opciones. Pero en el verso 23, Shaul esperaría por el regreso. Entonces él estaría con el Mesías, lo cual es mucho mejor que las otras dos opciones. En la versión de Benjamin Wilson, que es el de Aglot, en el verso 21-23, él traduce de la siguiente manera. Dice: estoy fuertemente presionado entre dos cosas. Tengo el deseo de regresar y estar con el Mesías, lo cual es mejor para preferir.
Entonces, así se debe concluir la declaración de Shaul Pablo. Él no esperaba morir e inmediatamente estar con el Mesías. En su lugar, si él moría o vivía, él miraba hacia adelante al regreso de nuestro Mesías Yahoshua. La creencia de que el hombre tiene un alma inmortal que se transporta al cielo o al infierno al momento de morir no es una enseñanza bíblica. Ha sido adoptada de las religiones paganas. Creer en la inmortalidad del alma es un paso para creer en la reencarnación, una doctrina dañina. Deshagámonos de todo rastro de paganismo y creamos en las Sagradas Escrituras, las cuales fueron inspiradas por Yahweh el Poderoso Altísimo. Otras escrituras que confirman esta conclusión se encuentran en la Biblia. Estas son unas pocas, vamos a leerlas por favor. Salmo 6.5 dice: porque en la muerte nadie de ti se acuerda, en el Sheol, ¿quién te puede alabar? En el Salmo 115.17 dice: no alaban los muertos a Yahweh, ni ninguno de los que bajan al silencio. En el Salmo 146.4 dice: cuando una persona muere, su soplo exhala, a su barro retorna y en ese día sus proyectos fenecen. En Eclesiastés 9.5 dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, y no hay paga para ellos, pues se perdió su memoria. En Eclesiastés 9.10 dice: cualquier cosa que esté a tu alcance al hacerla, hazla según tus fuerzas, porque no existirá obra, ni razones, ni ciencia, ni sabiduría en el Sheol, a donde te encaminas. El Shaliach Shaul Pablo, siendo un doctor de la Torá, sabía y entendía estas cosas que están en la Escritura. Una vez muerto, ese es el fin de los pensamientos y actividades del hombre hasta la resurrección. En Hechos 24.14 dice la Escritura: en cambio te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Elohim de mis padres. Creo en todo lo que se encuentra en la Torá y está escrito en los profetas. En el verso 15 del mismo capítulo 24 de Hechos dice: y tengo en Elohim la misma esperanza que estos tienen, de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Shaul Pablo creía en la Torá, guardaba en la Torá, incluso lo dice el mismo verso 14, dice que creo en todas las cosas que se encuentran en la Torá y está escrito en los profetas. En todas las cosas creía Shaul. Lucas 14.14 dice: y serás dichoso porque no te pueden corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los justos. Mire lo que dijo nuestro Mesías, que se recompensará ¿cuándo? En la resurrección de los justos. Lucas 14.14, no al momento de morir, y esto fue anunciado por nuestro Mesías. Ahora una pregunta que nos hacemos: ¿realmente tenemos inmortalidad? Y si no tenemos inmortalidad en este momento, ¿cuándo? En Romanos 2.7 dice: a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Shaul Pablo dijo: buscamos inmortalidad, no la tenemos todavía. En 1 Corintios 15.16, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. En el verso 17, y si el Mesías no resucitó, vuestra fe es vana, estáis todavía en vuestros pecados. En el verso 18, por lo tanto, también los que durmieron en el Mesías perecieron. Shaul Pablo dijo: si no hay resurrección, entonces los justos perecieron, muertos, como lo dice en Romanos 6.23. En 1 Corintios 15.53 dice: en efecto, es necesario que este ser corruptible se vista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. En Tito 1.2 dice: con la esperanza de vida eterna, prometida desde toda la eternidad por Elohim, que no miente. En Tito 3.7 dice: para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. En Juan 3.15 dice: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora, viendo tantos testigos que dicen que no tenemos inmortalidad todavía, pues es algo que hay que buscar para esperar, para esforzarnos. Es una parte integral del plan de salvación de nuestro Padre Yahweh, bendito sea. Este plan es para la humanidad, para garantizar a sus redimidos vida eterna después de la resurrección de los justos. Shaul Pablo no se contradijo ni al resto de la escritura en Filipenses 1.23. La dificultad fue ocasionada por la forma de interpretar y traducir el idioma español. ¿Cuál es la conclusión, amados hermanos?
y amigos que nos escuchan. La conclusión es que nosotros debemos entender que la misma Escritura nos habla de que primeramente la vida eterna es una promesa para nosotros, que en nuestro cuerpo no hay nada eterno o inmortal, ni algo que se llama alma. En cuanto a que es el concepto, obviamente nosotros somos almas vivientes, nuestro cuerpo es un alma, no significa que tengamos otra parte, un cuerpo etéreo o espiritual, que si fue bueno y se muere, y si nuestro cuerpo se muere, si esa parte se va al cielo, o si fue malo se va al infierno. Estudien por favor el tema del alma, del nefesh. Estudien el tema del alma que está en esta misma serie de audios y de enseñanzas, para poder entender estos pequeños conceptos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? La influencia pagana, sobre todo los traductores, teólogos y maestros que han traducido las escrituras, influenciando con sus conceptos helenísticos acerca de la inmortalidad del alma, han hecho que se perjudique, se corrompa y se manipule la escritura, y siguen lamentablemente perpetuando estos errores. Por eso es tan importante que nosotros lleguemos a un entendimiento mucho más profundo. La esperanza que nosotros tenemos, en este caso mi persona, si yo muero hoy, mi esperanza es estar con el Mesías en la resurrección, no al momento de morir. Porque si muero, me muero. Listo, ya no hay ningún tipo de actividad ni espiritual ni física, porque ese es el concepto de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, o cuál es la esperanza de tener inmortalidad? Esa esperanza es en la resurrección de los muertos, primero cuando venga nuestro Mesías, o para aquellos que van a ser juzgados conforme a sus obras, va a ser al final del gran juicio del trono blanco, al final de los 1000 años del reinado de nuestro Mesías. Y allí, para los que estén inscritos en el libro de la vida, podrán tener acceso a la eternidad. Entonces, amados hermanos, finalizando ya este tema, nosotros debemos prepararnos, limpiarnos nuestra mentalidad y entender que los muertos realmente están muertos. Que Pablo, la esperanza que él tenía y tiene en tal caso, obviamente él está muerto, pero la esperanza de él es que al momento de la resurrección, él pueda estar con el Mesías. Ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los discípulos están en el cielo con nuestro Mesías. Nadie está en el cielo de todos los muertos, de todos los seres humanos que han muerto. El único que está en el cielo es ¿quién? Es nuestro Mesías Yahoshua. Y él mismo lo dijo. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que estaba en el cielo. Y obviamente eso fue antes de nuestro Mesías, porque nuestro Mesías que venía del cielo dijo, allá no he visto a nadie, a ningún ser humano he visto por allí, ni a Abraham, ni a los profetas, ni a ninguno de los hombres renombrados y mujeres, ellos no están allí en el cielo. Y aún después de que él vino, la promesa de estar con él nuevamente es en la resurrección, no al momento de morir de los creyentes, sino en la resurrección. El hecho de que los hombres crean o interpreten o entiendan otra cosa no significa que eso sea la verdad. Por eso espero que este mensaje, este audio le ayude a usted a escudriñar cada día más las escrituras, a ser un ser imparcial independientemente de los años que usted tenga en dicha denominación religiosa o que su maestro le esté enseñando esto por mucho tiempo. Independientemente de ello, que usted se vuelva una persona imparcial, con justicia, analizar, indagar y escudriñar estos temas para ver cuál es la verdad. Y le aseguro, lamentablemente para los incrédulos, le aseguro que usted va a llegar al mismo entendimiento de que en la resurrección es donde usted va a volver a ver a nuestro Mesías y tener la oportunidad de estar con nuestro Padre después del milenio. Entonces, amados Sajín, hasta aquí este tema. Que Yahweh Sebaot les bendiga y les guarde. Para mí ha sido un privilegio. En el nombre de Yahoshua reciban muchas bendiciones. Shalom, shalom, ubrajot.